10 de septiembre de 1940. Hollywood, California. Dentro de una espaciosa sala de estar bañada por una luz tenue en Beverly Hills, la alfombra está cubierta de trozos de papel, bocetos a lápiz y largas tiras de papel perforado para un piano mecánico. El aire está impregnado de humo de cigarrillo y de la pesada y pulsante tensión de la búsqueda intelectual. Sentado al piano está George Antheil, un compositor vanguardista cuyos experimentos musicales radicales conmocionaron a Europa. A su lado, sentada en el suelo con las piernas cruzadas y encorvada sobre un boceto del diseño interno de un torpedo guiado por radio, se encuentra una mujer cuyo rostro conoce el mundo entero. Se llama Hedy Lamarr. Los periódicos y los estudios de cine la llaman la mujer más bella del mundo. Pero esa noche, en esa habitación, lejos de las miradas indiscretas, no es una estrella de cine. Es una inventora, una ingeniera autodidacta, cuya mente está completamente absorta en la resolución de uno de los problemas más mortíferos de la Segunda Guerra Mundial. Para entender cómo una diva de Hollywood acabó en el suelo entre planos de armas navales, debemos dejar el soleado Los Ángeles y retroceder varios años a la Europa de preguerra. Imaginen un lujoso comedor, bañado en oro y cristal, en el castillo de Schwarzenau en Austria, a principios de la década de 1930. Alrededor de una larga mesa de roble se sientan altos mandos militares de la Italia fascista, ingenieros alemanes e industriales austriacos. Presidiendo la mesa se encuentra Friedrich Mandl, uno de los hombres más ricos de Austria, un traficante de armas al que la prensa apodó el mercader de la muerte. A su lado, ataviada con diamantes y sedas caras, se sienta su joven esposa, Hedwig Eva Maria Kistler, quien más tarde será conocida en el mundo como Hedy Lamarr. Mandl era increíblemente celoso y autoritario. Le prohibió actuar en películas, cortó sus lazos con su vida anterior y, de hecho, la encerró en una lujosa jaula dorada. La llevaba a sus cenas de negocios solo como un hermoso trofeo, una muñeca de porcelana que debía permanecer en silencio y sonreír, adornando la compañía de hombres severos que discutían el próximo reparto del mundo. Pero estos hombres cometieron un error fatal. La consideraron simplemente una hermosa decoración, olvidando que detrás de su mirada penetrante se escondía una mente brillante y analítica. Desde niña, Hedwig adoraba desarmar cajas de música y relojes hasta el último tornillo para entender cómo funcionaban. Durante largos paseos por Viena, su padre, un director de banco con un profundo interés en la tecnología, le explicaba los principios de funcionamiento de las imprentas, la electricidad y los tranvías urbanos. Por lo tanto, sentada a la mesa en el castillo de Schwarzenau, Hedy no solo escuchaba, sino que absorbía, analizaba y memorizaba cada detalle de las discusiones ultrasecretas. Ingenieros y generales discutían abiertamente los últimos desarrollos en sistemas de guiado y armamento teledirigido. En particular, hablaban de la principal vulnerabilidad de los torpedos teledirigidos. El problema era el siguiente: el torpedo teledirigido podía convertirse en un arma absoluta en el mar, permitiendo corregir el rumbo mientras se dirigía hacia el objetivo. Sin embargo, la señal se transmitía en una única frecuencia de radio continua. Si un barco enemigo detectaba esta frecuencia, le bastaba con encender un potente transmisor en la misma onda y empezar a transmitir ruido de radio. Esto se denominaba interferencia, jamming. El torpedo perdía la comunicación con el barco nodriza, se desviaba de su rumbo o era interceptado por el enemigo. A finales de la década de 1930, ingenieros del Tercer Reich e Italia se devanaban los sesos sobre cómo proteger la señal, pero no encontraban solución. Hedy escuchaba sus discusiones en silencio y estos datos técnicos quedaron grabados para siempre en su memoria. Para 1937, la atmósfera en Austria se había vuelto insoportable. La amenaza nazi crecía y Mandl, a pesar de su origen judío, colaboraba activamente con los regímenes de Hitler y Mussolini. Sabiendo que se avecinaba una catástrofe, Hedy tomó una decisión desesperada:
organizando una audaz fuga, según una versión, disfrazándose con el uniforme de su propia doncella y dándole somníferos, escapó a París y luego a Londres. Allí, gracias a un encuentro casual con el jefe del estudio MGM, Louis B. Mayer, consiguió un contrato, subió a bordo del lujoso transatlántico Normandie y partió hacia América, dejando atrás para siempre el nombre de Hedwig Kiesler. En Hollywood, Hedy Lamarr se convirtió rápidamente en una superestrella. El estudio la moldeó como una seductora exótica y misteriosa. Pero esta vida glamorosa la entristecía. Durante el día llevaba pesados trajes y pronunciaba diálogos banales ante las cámaras. Pero por la noche, al regresar a su mansión, evitaba las ruidosas fiestas de Hollywood. En cambio, en una de las habitaciones de su casa, había un auténtico tablero de dibujo y un conjunto de herramientas profesionales. La única persona en Hollywood que la vio como ingeniera fue el excéntrico multimillonario y aviador Howard Hughes. Al enterarse de su pasión por la invención, Hughes le proporcionó el equipo para sus experimentos y le dio acceso completo a sus ingenieros aeronáuticos. Cuando Hughes intentaba crear aviones más rápidos, fue Hedy, tras comprar libros sobre la anatomía de aves y peces, quien le señaló un error aerodinámico. Explicó que las alas cuadradas de sus aviones creaban demasiada resistencia al aire y sugirió cambiar su forma, haciéndolas más en flecha, como las alas de un halcón. Hughes quedó asombrado y ordenó a sus ingenieros que implementaran sus ideas. Pero para el verano de 1940, los pensamientos de Hedy estaban muy lejos de los aviones de Hughes. La Segunda Guerra Mundial asolaba Europa. Londres se estremecía bajo los bombardeos de la Luftwaffe y en el Atlántico, los submarinos alemanes, las famosas manadas de lobos, hundían sin piedad los buques mercantes y de pasajeros británicos. Las noticias de los naufragios, especialmente la del hundimiento del City of Benares, a bordo del cual se encontraban niños británicos evacuados, conmocionaron profundamente a la actriz. Sentía una culpa insoportable por estar a salvo en California mientras su patria estaba en llamas. Ella recordó esas cenas en Austria. Recordó las conversaciones sobre torpedos y el jamming de señales de radio. Se le ocurrió una idea brillante, pero paradójica. ¿Y si la señal de radio que controla el torpedo no fuera en una sola frecuencia? ¿Y si la frecuencia cambiara constantemente? Imagine a conversation between two people in a crowded room. If they speak the same language, anyone can overhear or interrupt them. But if they switch to a new language every second in sync, from English to French, then to Spanish, then to German, no one will be able to understand them or interrupt the conversation. In radio engineering, this would mean that the transmitter on the ship and the receiver inside the torpedo must jump from one radio frequency to another, randomly, several times a second. The enemy simply won't know which frequency to jam. This concept would later be called Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS. La idea era revolucionaria, pero Hedy se enfrentó a un colosal problema físico y de ingeniería. ¿Cómo hacer que dos dispositivos, separados por kilómetros, cambiaran de frecuencia de forma sincronizada en la misma fracción de segundo, sin utilizar microchips digitales, que simplemente no existían en 1940? El mecanismo debía ser impecablemente preciso, miniatura y capaz de soportar el impacto del lanzamiento de un torpedo. Es con este rompecabezas sin resolver que Hedy se sienta en el suelo de la casa de George Antheil en septiembre de 1940. Y es aquí, mirando el voluminoso piano de cola de madera y las tiras de papel perforado que Antheil usaba para sincronizar sus instrumentos musicales, que ambos darán un paso que cambiará para siempre la historia de la humanidad. La habitación de George Antheil estaba llena no solo de humo y bocetos, sino también del zumbido de un piano mecánico, un instrumento que se tocaba solo gracias a una larga tira de papel perforado que pasaba a través de él. Antheil,
Un hombre de cabello revuelto y energía inagotable, estaba lejos de la ingeniería clásica, pero lo sabía todo sobre la sincronización de mecanismos complejos. En la década de 1920, compuso la infame obra Ballet Mécanique, que requería la ejecución simultánea de 16 pianos mecánicos, sirenas, hélices de avión y timbres eléctricos. Sincronizar 16 instrumentos individuales que funcionaban con rollos perforados era una pesadilla, pero lo logró con precisión matemática. Cuando Hedy le expuso su idea, hacer que el transmisor y el torpedo hablaran saltando entre frecuencias como si fueran idiomas, Antheil comprendió el principio de inmediato. Miró el piano mecánico, la cinta de papel que se deslizaba continuamente, y en su cabeza encajó la pieza que faltaba. «No necesitamos electrónica complicada», probablemente exclamó señalando el instrumento. «Necesitamos memoria mecánica, como en estas cintas perforadas». Durante los siguientes meses, la estrella de Hollywood y el compositor de vanguardia se convirtieron en inventores obsesionados. Durante el día, Hedy estaba bajo los deslumbrantes focos con vestidos de lujo, filmando la película La chica de Ziegfeld, mientras que por las tardes y noches se apresuraba a la mesa, cubierta de planos. Trabajaron en el más estricto secreto. Su plan era genial en su simplicidad. Propusieron colocar dentro del transmisor en el barco y dentro del torpedo dos mecanismos absolutamente idénticos que funcionan según el principio del cilindro de un piano mecánico. Cada mecanismo contendrá una cinta de papel en miniatura con el mismo patrón de agujeros perforados. En el momento del lanzamiento del torpedo, ambos cilindros comenzarán a girar de forma absolutamente sincronizada, impulsados por mecanismos de relojería de resorte. Los orificios en la cinta cerrarían los contactos eléctricos, que cambiarían instantáneamente la frecuencia de trabajo de la transmisión de radio. Si el enemigo intentaba interferir la señal en una frecuencia, en una fracción de segundo el sistema saltaba automáticamente a la siguiente. Para crear una imprevisibilidad total, decidieron usar exactamente 88 frecuencias, el mismo número que las teclas de un piano estándar. Fue una reverencia directa al pasado musical de Antheil. Imagine this mechanism in action. A torpedo cuts through the dark waters of the Atlantic. On the surface, a German cruiser notices it and activates powerful jammers. A dense wall of white noise flies into the air at a frequency, let's say, of 30 megahertz. But Hedy and Antheil's system has already switched to 45 megahertz, then to 12 megahertz, then to 78 megahertz. The switches happen so quickly and unpredictably that the enemy operator simply doesn't have time to react. For the interceptor, the signal sounds like a brief, meaningless crackle, while the torpedo confidently receives commands and sets a combat course. The system was named Secret Communication System. Fue un avance absoluto. Hedy y George, al darse cuenta de la importancia de su invento, se dirigieron de inmediato al Consejo Nacional de Inventores de Estados Unidos, UU, National Inventors Council. Este organismo gubernamental se había creado específicamente para recopilar ideas tecnológicas de la población civil para ayudar en la guerra inminente. Muchas de las ideas que se enviaban allí eran francamente descabelladas, pero el proyecto de Lamar y Antheil llamó la atención. Para redactar adecuadamente la solicitud de patente, contrataron al profesor de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de California, Samuel Stuart McKean. Él les ayudó a traducir sus bocetos con cintas perforadas y rodillos al lenguaje riguroso de los diagramas eléctricos y la terminología de ingeniería. El 10 de junio de 1941, presentaron la solicitud en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. A pesar de la evidente genialidad de los planos, el proceso no fue tan fluido como esperaban. El 11 de agosto de 1942, finalmente obtuvieron la patente número 2.292.387 para el sistema de comunicación secreta. El documento incluía el nombre de Hedy Keesler Markey, que entonces estaba casada con el guionista Gene Markey,
y George Antheil. La patente contenía diagramas detallados de tambores de rotación síncrona y circuitos eléctricos que describían el principio del salto de frecuencia. Inspirados, Lamar y Antheil entregaron su invento a la Marina de los Estados Unidos de forma totalmente gratuita, como su contribución a la lucha contra el nazismo. Hedy esperaba que la Marina comenzara de inmediato la producción de prototipos y los instalara en sus barcos. Creía que su tecnología salvaría miles de vidas de marineros aliados. Pero lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los ejemplos más claros de ceguera burocrática y sexismo en la historia de la ciencia. Cuando los altos almirantes e ingenieros de la Marina de los Estados Unidos recibieron los planos, no vieron una idea revolucionaria. En cambio, vieron a dos personas sin ninguna conexión con el ámbito militar. ¿Quiénes eran? Un compositor vanguardista que componía música para hélices de aviones y una actriz de cine austríaca conocida por sus papeles escandalosos. Imagine a scene in a stuffy Pentagon office. A group of stern military men disdainfully examine punch tape diagrams. Are you suggesting we stuff a player piano inside a torpedo? This is roughly how the military officials reacted. They stated that the paper tapes were too fragile, the mechanism too cumbersome, and would not withstand the G-forces of being fired from a torpedo tube. Antheil intentó explicarles furiosamente que las cintas de papel eran solo una metáfora, un principio de funcionamiento, y que para la producción en serie se podían usar discos metálicos resistentes con perforaciones. Pero nadie le escuchaba. Los militares no podían aceptar el hecho de que una mujer, cuyos retratos adornaban las portadas de revistas glamurosas, pudiera haber ideado un sistema de guiado al que no habían llegado sus mejores científicos con doctorados. El proyecto fue rechazado y archivado en un cajón polvoriento con la etiqueta secreto. Se prohibió la publicación o transferencia de la tecnología a empresas privadas, ya que se refería a sistemas de armamento, pero la flota se negó categóricamente a utilizarla. Hedy Lamar estaba destrozada. Quería ayudar de verdad al frente, pero le dejaron claro que el ejército no necesitaba su intelecto. Los militares le propusieron otra forma de servir a su nueva patria, una que, en su opinión, se adaptaba mejor a una belleza de Hollywood. Le sugirieron que utilizara su fama para vender bonos de guerra, war bonds, y recaudar dinero para las necesidades del ejército. Aceptando la negativa, mostró la misma increíble dedicación que ponía en la invención. Hedy se embarcó en una gira agotadora por América, actuando ante multitudes de miles de personas. Prometió besar a cualquier hombre que comprara $25,000 en bonos, y cumplió su palabra. En poco tiempo vendió bonos por la asombrosa suma de $7 millones, el equivalente a casi $130 millones hoy en día. Sonreía, apreciaba la atención de la prensa y desempeñaba el papel de la patriota perfecta, pero en el fondo la roía la decepción. Su principal creación, la patente número 2.290 y 2.387, yacía en el archivo, olvidada por todos. Parecía que la historia del sistema de comunicación secreto había terminado ahí. El piano mecánico se quedó en silencio, las perforaciones de papel se cubrieron de polvo. Hedy regresó al set de filmación, Antheil a la composición musical. Pasaron las décadas. Terminó la Segunda Guerra Mundial. El mundo entró en la era de la Guerra Fría y los transistores. Nadie recordaba a la actriz austríaca ni sus frecuencias de salto. Hasta que en la década de 1950, el desarrollo de la electrónica alcanzó su genial idea y un proyecto secreto de la Marina obligó a los ingenieros a reabrir viejos archivos. Casi 15 años después de que la patente de Hedy Lamar y George Antheil fuera enterrada en los polvorientos archivos de la Marina de los Estados Unidos, el mundo había cambiado drásticamente. Llegaron los años 50, los relojes mecánicos, los tubos de vacío y los voluminosos relés estaban dando paso a una nueva y revolucionaria invención, el transistor. Los transistores permitían crear circuitos electrónicos en miniatura, fiables e increíblemente rápidos.
que no requerían piezas móviles ni frágiles cintas perforadas. En ese momento, ingenieros de la compañía estadounidense Sylvania Electronic Systems, que más tarde formó parte de la corporación GTE y luego de Verizon, trabajaban en un proyecto secreto completamente nuevo para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El proyecto tenía el nombre en clave Blossom y se refería al desarrollo de sistemas de comunicación seguros. En la era de la Guerra Fría en pleno apogeo, la amenaza de la supresión electrónica soviética y la interceptación de información se volvió crítica. Los militares necesitaban vitalmente una radiocomunicación que no pudiera ser ni escuchada ni interferida. Los ingenieros de Sylvania, equipados con nuevos transistores de estado sólido, buscaban una manera de implementar un sistema de comunicación con una frecuencia portadora que cambiara rápidamente. Comenzaron a examinar patentes antiguas y clasificadas con la esperanza de encontrar soluciones conceptuales. Y así, en una pila de documentos amarillentos, se toparon con la patente número 2.290.000 y 2.387, el Sistema de Comunicación Secreto, presentado en 1941 por Hedy Kistler Markey y George Antheil. Imaginen el asombro de los ingenieros de los años 50 en sus laboratorios estériles, repletos de osciloscopios y las primeras computadoras. Miraban los diagramas con rodillos mecánicos de piano y comprendían. El concepto era absolutamente impecable. El único problema era que, en 1941, la tecnología simplemente no estaba lista para implementarlo. Reemplazando las cintas de papel perforado y los resortes de relojería por cadenas de transistores y generadores de pulsos electrónicos, los ingenieros de Sylvania crearon el primer sistema de comunicación completamente electrónico con salto de frecuencia, FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum. En 1957, basándose directamente en las ideas de Lamar y Antheil, Sylvania presentó a los militares un prototipo funcional de un sistema de comunicaciones por radio seguro basado en frecuencias saltarinas. Esta vez, la Marina de los Estados Unidos no lo desestimó. La versión transistorizada del sistema resultó ser increíblemente resistente a las interferencias. La señal, que saltaba instantáneamente de una frecuencia a otra, sonaba para los sistemas soviéticos de inteligencia de radio como un ruido estático ininteligible. La tecnología recibió su bautismo de fuego en octubre de 1962, durante el momento más tenso de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en el Caribe, Cuba. El mundo se tambaleaba al borde de la aniquilación nuclear. La Marina de los Estados Unidos organizó un bloqueo naval de Cuba para evitar la entrega de misiles nucleares soviéticos a la isla. Los buques de guerra estadounidenses patrullaban las aguas del Caribe y necesitaban comunicaciones absolutamente fiables, protegidas contra la escucha y el jamming, para coordinar acciones con el mando y entre sí. Por primera vez en la historia, en los buques de guerra estadounidenses que bloqueaban Cuba, se desplegó un sistema de comunicaciones seguras basado en el principio de salto de frecuencia, concebido originalmente por una actriz de cine austriaca para la guía de torpedos. La tecnología funcionó a la perfección. Aseguró la confidencialidad y fiabilidad de las comunicaciones de la flota estadounidense durante esos 13 días críticos en que el destino de la humanidad pendía de un hilo. Curiosamente, ni Hedy Lamar ni George Antheil recibieron ni un céntimo por el uso de su idea. Su patente, número 2.292.387, expiró en 1959, 3 años antes de la crisis de los misiles en Cuba. La patente permaneció clasificada como secreta durante toda la guerra, y después de ella, y según las leyes de Estados Unidos, el gobierno tenía derecho a utilizar tecnologías militares patentadas para la seguridad nacional sin pagar a los inventores si la patente expiraba o no se comercializaba. Además, Antheil falleció en 1959 de un ataque al corazón, sin llegar a saber que su creación conjunta acabaría utilizándose en la Marina. Hedy Lamar seguía viva, pero su carrera cinematográfica
entró en declive. La estrella, que una vez deslumbró en la pantalla interpretando a Dalila en el éxito de taquilla de Cecil B. DeMille, Sansón y Dalila, 1949, fue gradualmente olvidada por Hollywood. Sobrevivió a varios matrimonios fallidos, se enfrentó a dificultades financieras y se convirtió poco a poco en una reclusa. En las décadas de 1970 y 1980, la tecnología de espectro ensanchado, Spread Spectrum, de la cual FHSS es parte, continuó desarrollándose en las entrañas del Pentágono. Se convirtió en la base para la creación del Sistema de Posicionamiento Global, GPS, que permite a los militares, y más tarde a los civiles, determinar con precisión las coordenadas en cualquier punto del globo. El sigilo y la inmunidad a interferencias, inherentes a la idea de Lamar, hacían que las señales GPS fueran fiables. La tecnología también se utilizó en el sistema de comunicación Malstar, una red satelital ultrasecreta del Departamento de Defensa de Estados Unidos, UU. Durante décadas, el nombre de Hedy Lamarr estuvo asociado exclusivamente al cine. En enciclopedias y directorios se la catalogaba como una estrella de la época dorada de Hollywood. Solo unos pocos especialistas en historia de las comunicaciones conocían su genio técnico, pero la situación comenzó a cambiar a finales de la década de 1980, cuando el gobierno de Estados Unidos, UU, empezó a desclasificar gradualmente las tecnologías de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, incluidas las primeras patentes de sistemas de salto de frecuencia. En 1985, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC, dio un paso histórico. Permitió el uso de ciertas bandas de radiofrecuencia, en particular 900 MHz, 2,4 GHz y 5,8 GHz, para dispositivos de comunicación civiles y sin licencia, siempre que utilizaran la tecnología de espectro ensanchado, Spread Spectrum. Esta decisión abrió las puertas a la comercialización de una tecnología que antes se consideraba puramente militar. Las empresas de telecomunicaciones comenzaron a desarrollar frenéticamente nuevos estándares de comunicación. El principio de frecuencias saltarinas resultó ser la solución ideal para organizar la comunicación en el saturado espectro de radio. En lugar de luchar por una sola frecuencia limpia, cientos de dispositivos podían intercambiar datos simultáneamente en una banda, saltando rápidamente entre frecuencias según un algoritmo pseudo-aleatorio y sin interferir entre sí. Fue sobre este principio que, a finales de la década de 1990, se desarrollaron los estándares de comunicación inalámbrica que cambiaron nuestro mundo para siempre. Bluetooth, que permite que su teléfono se comunique con auriculares a 1 metro de distancia, y las primeras versiones de Wi-Fi, estándar IEEE 800 2.11, que conectaron computadoras en redes locales inalámbricas. Cada estación base de telefonía móvil, CDMA, y las primeras versiones de 3G también se basaba en los principios de banda ancha y división de código, que son descendientes directos de la idea de Lamarck. A principios de la década de 1990, la historia de Hedy Lamarr finalmente comenzó a filtrarse en la prensa. Periodistas e investigadores de tecnología descubrieron con asombro que una diva olvidada de Hollywood estaba en los orígenes de la multimillonaria industria de las comunicaciones inalámbricas. Surgió un interés en su persona, pero Lamarr, que ya tenía más de 80 años, vivía recluida en Florida y apenas se comunicaba con el mundo exterior. En 1997, cuando el mundo ya se sumergía de lleno en la era del Internet temprano y las abreviaturas Wi-Fi y Bluetooth comenzaban a sonar en los círculos tecnológicos, la verdad sobre la patente número 2.290 y 2.387 finalmente abrió camino hacia el amplio reconocimiento. El público comenzó a comprender la magnitud de lo que había logrado una actriz austríaca hace más de medio siglo.
La Electronic Frontier Foundation, EFF, que defiende los derechos y libertades en el mundo digital, ha decidido corregir una injusticia histórica. Han establecido el premio especial Pioneer Award para honrar a aquellos cuyas ideas innovadoras sentaron las bases de las comunicaciones modernas. Los nombres de los primeros galardonados eran evidentes para los especialistas, pero el nombre de uno de ellos causó una verdadera sensación. En 1997, la EFF otorgó el premio a Hedy Lamarr y a título póstumo a George Antheil por la invención del sistema de comunicaciones secreto. La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en San Francisco. La sala estaba llena de ingenieros, programadores y pioneros de Silicon Valley. Todos esperaban con impaciencia la aparición de la leyenda de 82 años, pero Hedy Lamarr no vino. Los años pasados en Hollywood, las batallas legales, las cirugías plásticas fallidas y una profunda decepción en la gente la habían convertido en una reclusa voluntaria. Vivía en un modesto apartamento en Castleberry, Florida, y su único vínculo con el mundo era el teléfono. El premio lo recibió su hijo, Anthony Lauder. Cuando los organizadores llamaron a Hedy para informarle sobre la concesión del premio, su reacción fue dolorosamente elocuente. Al escuchar que su genio de ingeniería finalmente era reconocido, pronunció una sola frase corta y amargamente irónica. Bueno, ya era hora. Well, it's about time. En estas 4 palabras se escondía todo el dolor de décadas de falta de reconocimiento, las burlas del Pentágono y la condescendencia de una sociedad que solo veía en ella un rostro bonito. Después de recibir el premio de la EFF, la presa del olvido se rompió. El nombre de Hedy Lamarr comenzó a aparecer en las páginas de las revistas de tecnología. En 1997, se convirtió en la primera mujer en recibir el prestigioso premio Bulby TM, GNAS Spirit of Achievement Bronze Award, un premio que a menudo se llama el Oscar de los inventores. Sus retratos comenzaron a decorar las paredes de las facultades de ingeniería de todo el mundo. Pero el reconocimiento más sorprendente provino del ámbito donde su tecnología se había vuelto más masiva. En 1998, la empresa canadiense de telecomunicaciones WLAN Inc., especializada en el desarrollo de tecnologías de banda ancha inalámbrica, incluyendo los precursores del Wi-Fi moderno, adquirió de Lamarr el 49% de los derechos de su patente, caducada hacía tiempo. ¿Por qué necesitaban una patente cuyo plazo expiró en 1959? Fue un gesto simbólico. La empresa emitió acciones y pagó a Hedy una suma desconocida pero considerable, simplemente por respeto a su contribución. Para ellos, ella no era una estrella de cine, sino la madre del Wi-Fi. Fue la primera y única vez que Hedy Lamarr recibió alguna compensación financiera por una invención que, en ese momento, ya estaba valorada en miles de millones de dólares y era la base de toda la industria moderna de las comunicaciones móviles. Lamentablemente, Hedy no tuvo tiempo de disfrutar plenamente de los frutos de su fama tecnológica. El 19 de enero de 2000, falleció tranquilamente en su casa de Florida a la edad de 85 años. Según su última voluntad, su hijo Anthony llevó las cenizas de su madre a Austria y las esparció en el bosque de Viena, Wienerwald, allí donde la pequeña Hedwig solía pasear con su padre, escuchando sus historias sobre el funcionamiento de la electricidad y las imprentas. El círculo se cerró. Volvió a casa. Pero ahí no terminó su historia. La muerte solo aumentó el interés en su increíble destino. En 2014, Hedy Lamarr y George Antheil fueron incorporados póstumamente al Salón de la Fama de Inventores Nacionales de Estados Unidos, National Inventors Hall of Fame. Este es el máximo galardón para ingenieros y científicos en América. Ahora su nombre está grabado junto a los de Thomas Edison, Nikola Tesla y los hermanos Wright. Hoy, cuando conectas tu smartphone a la red Wi-Fi de tu casa para ver un vídeo, cuando usas auriculares Bluetooth de camino al trabajo,
o cuando tu navegador traza una ruta usando GPS, estás utilizando un concepto ideado en la década de 1940. El principio de salto de frecuencia, FHSS, y sus derivados, como DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, siguen siendo pilares fundamentales de la seguridad y la eficiencia de las comunicaciones inalámbricas. Imagine a modern, crowded airport or cafe. Thousands of devices simultaneously send and receive data. Without spread spectrum technology, the airwaves would turn into a cacophony of interference, where no signal could reach its destination. But thanks to each signal being spread across a wide band, or rapidly hopping across hundreds of microchannels using a pseudo-random algorithm, they coexist without interfering with each other. La historia de Hedy Lamarr es más que una simple historia de una invención genial. Es una historia sobre estereotipos y la ceguera de la sociedad. Durante décadas, el mundo se negó a creer que una de las mujeres más bellas de la época pudiera poseer una inteligencia técnica excepcional. Los funcionarios militares y los jefes de estudio la veían solo como una herramienta. Algunos querían que vendiera bonos de guerra con sus besos, otros que brillara en la pantalla con trajes exóticos. Ignoraron su mente, pero su mente cambió el mundo. En 2017 se estrenó el documental Bombshell: The Hedy Lamarr Story, que consolidó definitivamente su estatus en la cultura popular no solo como un ícono del cine, sino también como una gran inventora. La película presenta grabaciones de audio de archivo de entrevistas con Hedy, realizadas por el periodista Fleming Mix en 1990. En estas cintas se escucha la voz de una mujer envejecida y cansada que reflexiona sobre su vida. En una de las grabaciones pronuncia una frase que podría ser su epitafio. Las invenciones son fáciles para mí. No necesito trabajar en ellas. Las ideas vienen solas. Era demasiado compleja para su época. Una mujer que escapó de un traficante de armas, conquistó Hollywood y, sentada en el suelo de su sala de estar con un compositor vanguardista, ideó cómo engañar a los radares nazis con un mecanismo de piano. Hoy en día, ya no recordamos a Hedy Lamarr solo por sus películas. La recordamos cada vez que vemos el icono de Wi-Fi en la pantalla de nuestro teléfono. Una telaraña invisible de frecuencias tejida por la mujer más bella del mundo.